El lunes 21 de agosto, en conmemoración de los 46 años de asesinato del padre Mauricio Lefebvre, fundador de la carrera de Sociología, se va a dar un evento muy interesante, muy importante, y estoy precisamente con el director del IDIS, el magíster René Pereira Morató, para darnos una introducción a lo que será esta interesante conversación en torno a Mauricio Lefebvre. ¿Cómo está, señor director del IDIS? Un gusto, buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Realmente estoy muy complacido de poder participar en tu programa, un programa que cada vez va teniendo, me imagino, más teleaudientes, de tal suerte que estoy muy feliz de poder transmitir y dar a conocer algunos elementos importantes en torno a dos asuntos. La carrera de Sociología cumple en este año 50 años, no menos importante. Y IDIS, muy activo, es un instituto de investigación que también hace interacción social, ha visto por conveniente, a los fines de generar comunidad educativa, comunidad universitaria y procesos identitarios dentro de la carrera de Sociología, pues esta vez conmemorar el 46 años de su fatídica muerte, del asesinato de uno de los fundadores de la carrera de Sociología, Mauricio Lefebvre. De él quisiera hablar y quisiera que Mauricio esté en este momento con nosotros para poder describir y mostrar un poco cómo lo he visto, cómo lo conozco, y además decirte, Jimena, que tuve la gran suerte cuando yo era alumno de Sociología hace muchísimos años, por los 71 que me inscribí, cuando la carrera de Sociología funcionaba en la avenida Arce, donde es actualmente el Ministerio de Educación. Ahí tuve la gran suerte de conocer a este hombre de un temple fabuloso, cuyas características vamos a conversar a lo largo de tu amable programa. Muchas gracias. Mauricio Lefebvre, el padre Mauricio, que llegó a Bolivia con los primeros misioneros oblatos canadienses, llegó el año 1953. Como misionero participó en el trabajo pastoral y social, pero llegó a los lugares importantes, el distrito minero de Catavi, Yayagua y siglo XX. Tenemos algo para compartir con ustedes a propósito de lo que vamos a conversar hoy. Adelante. Como se puede apreciar, la solidaridad de los trabajadores mineros con siglo XX en Catavi es general, y muy mal anda de la cabeza los señores de arriba y sus agentes criollos incrustados en el seno mismo del proletariado, que creen que podrán aplastar el movimiento reivindicacionista de las organizaciones sindicales revolucionarias, como son los sindicatos mineros del país, encabezados por siglo XX en Catavi, que han dado la pauta para esta lucha de liberación nacional. No hemos de alzar armas, hermanos. Bien serenamente les vamos a decir: señores, no queremos comunismo, no queremos ateísmo, somos católicos, déjennos en paz, queremos trabajar en paz, no queremos que nos estorben, no queremos que nos perjudiquen, no queremos que destruyan Bolivia. Soy Mauricio Lefebvre, sacerdote católico, oblato de María Inmaculada, trabajando ahora en la Universidad Mayor de San Andrés, en el departamento de Sociología. Bueno, aquí el director del IDIS emocionado compartiendo lo que hemos mostrado hace algún segundo. Seguro que sí, seguro que sí. Mira, Jimena, hablaremos un poco de algunos rasgos estilizados de lo que es Mauricio. Mauricio llegó de Montreal, nacido en Canadá, y él nació en 1922, y esa bala asesina que cegó su vida fue cuando él tuvo nada más y nada menos que 49 años. Joven. Realmente murió muy joven, pero realmente un espíritu a todo dar. Y fíjate
un elemento por demás interesante es que en esa época, cuando llega 1953, un contexto de eclosión social, claro. por supuesto, la revolución de 1952, las reformas, él llega y lo destinan a las minas. Pero su consigna misionera como oblato de María Inmaculada era combatir el comunismo ateo, combatir el protestantismo y el alcoholismo. Y tuvo nada es casual en esta vida, la misión de trabajar en las minas. 16 años estuvo en las minas de Potosí, siglo XX, Yayagua, Catavi, y ahí estos socavones de angustia, como le llama algún escritor, este encuentro vital con la miseria, ¿no es verdad?, con la sobrevivencia del día a día y el encuentro con gente trabajadora que emanaba un proyecto histórico de liberación y de cambio, prácticamente en él operó lo que yo creo una profunda conversión. Este católico oblato sacerdote venía como cual cruzada, no es verdad, a salvar almas. Pero la realidad, el contexto minero fundamentalmente, le hizo comprender que no bastaba, digamos, cambiar moralmente a los individuos. Más bien él decidió conocer la realidad boliviana, la realidad de América Latina. ¿Es cuando se va a Roma a estudiar sociología? Claro, claro. Cuando comprende, digamos, de que no basta salvar las almas, sino que hay que transformar las condiciones de vida de los mineros. Y de ahí se da cuenta de que su ser cura, ser oblato, es completamente insuficiente para entrar a la transformación real de las estructuras y de las condiciones. Y ahí es cuando dice, yo tengo que estudiar sociología. Y en principio se va a San Marcos, a la Universidad San Marcos del Perú, y ahí saca algunos estudios de sociología, y después se va a la Universidad Gregoriana de Roma. Y ahí se encuentra con algún sacerdote, un jesuita Lombardi, y ahí en esa época empiezan a hablar del cambio de las estructuras, el mundo nuevo que había. De las sociedades más justas, más fraternas. Así es. Entonces, realmente, fíjate cómo este hombre de fe ve que debe hacer ciencia, debe entrar a la sociología y con la sociología encontrar un instrumento. Y entonces, eso ligado a muchos elementos del contexto van operando realmente una radicalización en Mauricio. Y encuentra que sociología, y eso lo dice en carta a sus amigos, que sociología podría ser un instrumento para la transformación social, para alcanzar la justicia. Y que entonces, los jóvenes tengan hambre, sed de justicia y que no se limitaran a la formación académica. Exactamente, exactamente. O sea, sociología como instrumento de la liberación nacional, como una herramienta para la transformación. Ese fue su sentido de comprarse ese tremendo pleito de dialogar y entrar a la universidad. Y se mete como un profesor, porque antes sociología era una ala muy chiquitita de la carrera de Derecho. Y Mauricio crea la Facultad de Ciencias Sociales, y él es con otros profesionales cofundador, pero el espíritu, fíjate cómo ha cambiado ahora. El espíritu era una carrera de sociología como instrumento de liberación. Hoy día no interesa tanto estos objetivos macrosociales, no interesa tanto los cambios radicales de estructura. Hoy día la carrera mira la sociología en unos límites un poquitito más cerrados, como más intervenciones, un poco más de crítica, un poco más de encontrar racionalidad en nuestra sociedad, pero creo que hemos abandonado, y tengo que decirlo con pena, ¿no es verdad?, este sentido proyectivo de una carrera que realmente nos ayude, diríamos ahora, al desarrollo y a la transformación. Durante todo este tiempo transcurrido, pensar en lo que Mauricio Lefebvre quería hacer con la carrera de sociología, formar
hombres, mujeres, hombres nuevos, hombres solidarios, gente que esté al lado de los marginados, porque vamos, salir de las minas en un momento histórico, en un momento clave, estudiar sociología, conocer la realidad y venir con ese pensamiento era crucial para la formación de una carrera así como de esta magnitud. Claro que sí, pero además, fíjate, yo creo que hay que colocarlo en su contexto, Mauricio. Mauricio es un hombre de transición en los cambios tan tremendos que se va dando, primero en la sociedad boliviana. Fíjate que es el momento, ¿no es verdad?, de la guerrilla del Che. Claro. Es el momento de la guerrilla de Teoponte. Es el momento de la Asamblea Popular, Jimena, donde prácticamente quienes están en esa asamblea, que sería el parlamento, el soviet, digamos, ¿no es verdad?, de que hemos conocido, donde están representantes no de partidos políticos, sino representantes de las clases sociales que determinaban el destino del país. Imagínate el 53. Entonces, estamos hablando del 70, la Asamblea Popular por el orden. El golpe alguien dice que el golpe que asestó Banzer a la débil democracia no era para erradicar al presidente Torres, sino para sacar de cuajo esta Asamblea Popular. Entonces, fíjate, en la sociedad boliviana se estaban operando cambios y situaciones interpelantes. Tener una guerrilla, un Che Guevara, con todo el carisma que significa eso, y estos jóvenes universitarios, ¿no es verdad?, que enarbolan las Biblias y los fusiles y se van a Teoponte, son cambios tremendos. Y fíjate, hay una expresión hermosa de Mauricio Lefebvre, ¿no es verdad?, que dice: mi profunda perturbación luego de la aventura del Che viene de la pregunta que me planteo: ¿cuándo pues la Iglesia y nosotros sus curas arriesgaremos el pellejo por lo que decimos creer en materia de caridad, de pobreza, de libertad religiosa, de justicia social? ¿Qué carácter? Fíjate, entonces, Mauricio, ¿cómo yo lo miro? Como un hombre que busca la consecuencia entre ese mensaje radical del Evangelio, los cambios también de la Iglesia Católica, Jimena, que es otro elemento también del contexto. Es la época del Vaticano II, es la época en que la Iglesia empieza a dialogar con el mundo y a preocuparse de sus problemas. Es la Iglesia del Congreso de Medellín, y ahí empiezan a surgir curas guerrilleros, curas comprometidos, curas que empiezan a preocuparse ya no de las almas, ni de las hostias, ni de las parroquias, sino de las condiciones de vida de la población. Y de ese mundo es parte Mauricio. Y en Bolivia se crea también un grupo en el que Mauricio es fuertemente participante, el grupo de Iglesia y Sociedad en América Latina, donde participan gente como Eric Basseich, como Pedro Negre, como José Prats, como Gregorio Iriarte, es decir, todos esos curas tercermundistas, Lucho Espinal, que realmente han interpelado porque se han constituido en verdaderos profetas que han colocado las situaciones de injusticia. En ese momento se vio a la Iglesia más cerca de las personas, se vio a los representantes de la Iglesia como hombres de convicciones, como hombres de principios éticos, como hombres morales, sobre todo de hombres que estaban comprometidos con la verdad y con los marginados. Esa era la Iglesia que en ese momento la gente necesitaba. Así es, Jimena, es la Iglesia comprometida con los pobres, es la Iglesia de los pobres. Y fíjate cómo ha cambiado esto, ¿no es verdad?, para mal. Pero además, fíjate, otras experiencias muy interesantes que poco se conocen de esta calidad realmente de un tipo como Mauricio Lefebvre. ¿Qué hizo? Quiso, fíjate, primero su utopía, juntar a familias. Porque él participó en los kibbutz de Israel, en esos sistemas de cooperativas donde todo el mundo trabaja y recibe ingresos por igual, etc. Y eso fue de profunda inspiración. Con esa idea quería juntar a familias, personas casadas, parejas, jóvenes, y crear una comunidad
presagiando un poco lo que deben ser las estructuras transformadas de la nueva sociedad. Es una época donde tú mismo lo mencionaste, del hombre nuevo, de las estructuras nuevas. Hoy día nos hemos olvidado de ese lenguaje y de ese discurso, pero entonces, creando esta comunidad, quería presagiar un poco estas nuevas estructuras. Además, Mauricio también creó un sitio donde ha participado gente tan importante como Pablo Ramos, por ejemplo, como Godofredo Sandoval, como Pedro Negre. Creó un sitio de reflexión y de debate que se llamaba El Remanso, en una de estas calles de Sopocachi. Entonces era realmente un hombre preocupado por el país. No tuvo la dicha de nacer en este país, pero realmente lo dice. ¿Qué interesa eso? Lo que interesa es conocer este país, y yo amo este país, y eso lo dijo también muy claramente. En agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez tomó el poder a sangre y fuego. Bolivia sangró, Bolivia lloró, Bolivia se estremeció por la cantidad de víctimas inocentes de ese golpe de Estado. Precisamente fue una bala mortal la que le atravesó el pecho a Mauricio Lefebvre. Intentaron socorrerle, pero bueno, el fuego de los fusiles apagaron su vida. Con todo lo que uno conoce de Mauricio Lefebvre, con ese hombre de carácter, de fuerza, era un hombre que tenía en mente, con todo lo que ustedes han ido investigando y analizando, esta lucha a través de la academia, a través de los principios. En algún momento él habló de la fuerza, por ejemplo, por sus ideales, no. Sí, mira, yo creo que por eso es importante decir rápidamente esta conversión que sufrió, ¿no? Y Mauricio, lo que quería realmente luchar era por preservar el movimiento obrero, campesino y popular. Sí, porque él fue hasta albañil, ¿no, Mauricio? Claro, que se estaba dando con el presidente Torres. Era un movimiento popular muy fuerte que incluso, digamos, crea esta Asamblea Popular. Entonces, Mauricio quiere defender eso, y para defender eso va asumiendo posturas muy radicales, como por ejemplo poner el pellejo, dice él, sí, por las verdades, y nosotros eso lo hemos adoptado como lema de nuestra carrera de sociología: todo el amor y todo el valor necesarios para arriesgar el pellejo. Pero fíjate, hay un elementito muy importante. Hay una controversia, y acá Mauricio, no es verdad, murió de una bala asesina, claro que sí, pero ¿fue a socorrer heridos o realmente por defender el movimiento obrero, campesino y popular estaba con un arma en la mano? De cualquier manera, no le quita para nada la altura y la dignidad de este personaje. Muchísimas gracias, director del IDIS, por acompañarnos esta noche. Rápidamente nos vamos ya al servidor para cumplir con toda la programación de televisión universitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buen descanso a todos. Porque no creía.